Muy buenas noches a todos aquellos que se hallen del otro lado de esta transmisión. Hoy es domingo 30 de mayo del año 2021 y esta es la entrega número 66 de Comentarios de lo Real. Bueno, vamos a empezar a revisar lo que ha ocurrido en esta semana y tenemos que empezar por un hecho bastante terrible. Para historiar un poco el asunto, había una persona que tenía problemas psiquiátricos, que tenía problemas de discapacidad intelectual, una persona que apenas podía escribir su nombre de pila, no podía ni siquiera firmar. Esta persona fue encarcelada por delitos que tenían que ver con la LUC, o sea, con la legislación anterior no se la podía encarcelar. Esta persona murió de COVID en el módulo 12 de la cárcel. Es terrible que una persona muera por COVID sin que se le dé la atención adecuada en cualquier lugar. Si muere en una cárcel es más terrible porque el responsable es el Estado. Si la persona es alguien que nunca debiera de haber estado encarcelada porque, dado su caso, las características, tenía que haber sido llevada a un lugar donde recibiese contención psicológica, bueno, no hay palabras con las que calificar este hecho verdaderamente atroz. Pero obviamente con esto es con lo que yo creo que había que empezar porque es el hecho más grave de todo lo que pasó en la semana. Que pasaron otras cosas. Por ejemplo, en el Ministerio del Interior asumió el nuevo ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hombre de reconocida trayectoria como legislador y que proviene de una familia largamente dedicada a la política dentro del Partido Nacional. Él dijo que no va a haber un cambio de línea, que en todo caso puede haber un cambio de estilos personales, pero que la línea, que la política fijada para el Ministerio de Interior va a seguir siendo la misma. Por su parte, el lugar donde él estaba, él era el ministro de Transporte y Obras Públicas, un ministerio que habitualmente no nos acordamos de él, pero es un ministerio muy importante porque tiene un presupuesto enorme, y cuando uno tiene un presupuesto enorme tiene una responsabilidad enorme de qué va a hacer con ese dinero. Muy bien, ahí asumió Falero, quien fue en 2 ocasiones intendente de San José y también corresponde al herrerismo. Además, él es empresario en empresas de transporte, justo una de las cosas con las que lidia el Ministerio de Transporte. Esperemos que no haya conjunción del interés público y privado. Bueno, lo cierto es que, volviendo a la primera parte de estas asunciones, Ministerio del Interior, por la muerte de Larrañaga, etcétera, y en una comisaría de policía se pintó encima de la entrada la frase de que hay orden de no aflojar. Esta frase, que en general se la atribuye a Larrañaga, en realidad es una frase que dijo un caudillo blanco, Basilio Muñoz, en el contexto de las guerras civiles de fines del siglo XIX o principios del siglo XX. Eran las guerras arabistas, no me acuerdo yo si era en las primeras guerras arabistas o en las últimas, ni tampoco exactamente en qué contexto. Pero lo importante es que Larrañaga citó una frase del Partido Nacional, de la tradición política del Partido Nacional, hay orden de no aflojar, y hizo de ella de alguna forma su bandera. Y ahora alguien, queriendo homenajear a Larrañaga, pintó esa frase. Yo quiero suponer que la gente que lo pintó no sabe que esa frase implica, por su contexto histórico, un patrimonio conceptual del Partido Nacional, porque el Frente Amplio está investigando ahora qué pasó con este asunto. ¿Hay o no hay una acción que viola los elementos constitucionales, que dicen que la policía no puede estar haciendo propaganda política en sus locales? Bueno, de alguna forma poner una pintada de ese tipo es hacer propaganda política hacia el Partido Nacional, por más que
Yo tiendo a imaginarme que no hubo una mala intención, deberían pintarla y sacarla y ya está. Pero bueno, se verá qué es lo que ocurre y cuáles son estos temas y su transcurso. Sigamos con otros elementos vinculados también al gobierno. En este caso vamos a hablar del senador Manini Ríos. Bien, el senador Manini Ríos declaró que las Fuerzas Armadas reconocieron sus responsabilidades durante lo que él llama guerra, pero que no han pedido perdón, que son dos cosas diferentes. En lo único que estoy de acuerdo es que sí, reconocer una responsabilidad y pedir perdón son dos cosas distintas. Yo entiendo que institucionalmente las Fuerzas Armadas no solamente deberían reconocerlo, deberían pedir perdón. ¿Por qué? Bueno, por lo que también dice en la nota que yo he leído el senador Manini Ríos. Cuando hay un conflicto, que atención, después voy a hablar de esto, de si hubo o no hubo una guerra. Él dice que los prisioneros de guerra, de acuerdo con lo que él llama cánones de la guerra, o sea, las normas, las reglas pactadas internacionalmente de las guerras, los prisioneros son algo que debe ser respetado. Y que si se hubiesen cumplido esos cánones, no habrían habido violaciones a los derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Si a la gente que se la arrestó no se la hubiera torturado, no se la hubiera premiado de diversísimas maneras, no habrían habido violaciones, que las hubo. Él está reconociendo que las hubo, pero se niega a que la institución pida perdón. Yo no le pido a Manini Ríos que él pida perdón a título personal. Yo lo que digo, y lo que muchos decimos, es que la institución Fuerzas Armadas debiera pedir perdón institucionalmente, como tal, como conjunto. Amén de que después los juzgamientos individuales, de acuerdo con los procedimientos judiciales de los distintos responsables de violaciones a los derechos humanos, deben seguir su curso. Ahora bien, él insiste con la expresión guerra. Lo primero es que acá no hubo ninguna guerra. Una guerra es un proceso de lucha entre un ejército y otro ejército. Acá ni siquiera había un ejército informal enfrentado a un ejército formal. Acá lo que había eran algunas pequeñas organizaciones que practicaron formas de insurgencia armada. Esas formas de organizaciones, como el MLN o el OPR 33 o algunas otras todavía menores, fueron derrotadas y sus integrantes, la mayoría de sus integrantes, aprisionados, encarcelados, antes del golpe de Estado. Después del golpe de Estado se continuó toda una práctica represiva en la cual ocurrió la enorme mayoría de las violaciones a los derechos humanos, de las desapariciones, la enorme mayoría de los arrestos, de los encarcelamientos. Todo eso ocurrió contra militantes políticos, militantes sociales, gente que nunca había levantado ni una pistola de plástico en contra del régimen. Gente que trabajaba por las formas pacíficas y democráticas. Entonces, bueno, acá no hubo una guerra. Acá hubo un genocidio político que buscaba acabar con la izquierda. Entonces, cuando lo plantean como un conflicto bélico, como una guerra, están creando una realidad ilusoria en el discurso. Continuemos con otros asuntos vinculados también al gobierno. Bien, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se dio a conocer que el 50% de los trabajadores que están en ese ministerio ya tienen causal jubilatoria. O sea que del día a la mañana la mitad de los que trabajan ahí podrían desaparecer. Un ministerio necesita un montón de gente para un montón de tareas. Algunas son muy sencillas y las puede sustituir cualquiera. Otras no tanto, necesitan conocimiento, experiencia, etc. Esto, ¿cómo se llegó a este estado de cosas? Bueno, para empezar se llegó porque durante muchos años en las administraciones de Lacalle Padre, Sanguinetti, Jorge Valle, se practicó la norma de no ingreso de funcionarios a la función pública. Yo entiendo que haya gente que diga, no, tenemos que tener menos empleados públicos.
Eso es una cosa que uno puede estar de acuerdo o no, pero se puede entender como un argumento. Ahora bien, que ese argumento se intenta resolver por la vía de no entra nadie, genera esto es, genera que en una cantidad de años no entra gente y entonces todos los que trabajan se van envejeciendo como un bloque. Y cuando llegan a cierta edad se jubilan. Y abajo de eso, en las edades que debieran ser las edades de relevo, falta gente. Entonces ahora no tenemos personal para sustituir todos los cargos, a menos que tomemos un montón de personal para el Ministerio de Transporte. Entonces, perdón, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, me equivoqué de ministerio. Entonces, este tipo de cosas son el fruto de esa forma de entender cómo disminuir el tamaño del Estado, que, sigo insistiendo, yo no creo que lo importante sea disminuirlo, pero si lo vas a querer disminuir, no lo hagas de la peor manera. Por otro lado, están los temas de los empleos para los jornales solidarios. Yo la semana pasada decía que eran 190.000, no, llegaron a un poco más de 250.000 personas anotadas. Y ojo, esto después de que retiraron cerca de 23.000 personas que no les correspondía el beneficio, pero que se habían anotado ellos. Entonces, hay cerca de 250.000 personas para 15.000 puestos de trabajo. La gravedad de la situación canta por sí misma. Pero frente a esta situación, recordemos cómo hace algunas semanas, Montaño, hombre del partido integrante de la coalición gobernante Cabildo Abierto, este señor se había jactado de que había hecho entrar unas 100 personas, poco más de 100 personas, a la administración pública y que eran todos cabildantes. Bueno, el tema es que esas personas fueron destituidas, ese señor Montaño fue destituido, pero ahora surge la noticia de que la mayoría de los que habían sido despedidos en ese momento han sido retomados a ACE. O sea que con el dedo vamos haciendo entrar, dice este gobierno, a nuestra gente. Cosa que es una muy mala práctica política. Muy bien. Pasamos de lo que tiene que ver con el trabajo en algunos ministerios y entes públicos a lo que tiene que ver con cuestiones sindicales y gremiales. Tenemos que, por un lado, el Zunca ha denunciado que un proceso que se está dando de automatización en los peajes va a dejar a 60 personas sin trabajo, va a dejar 60 puestos de trabajo que no se van a reponer. Habitualmente, cuando hay una nueva tecnología, este tipo de eventos ocurren. Vivimos en una época en la cual, en los próximos 10, 20 años, van a haber una enorme cantidad de sustituciones de trabajos por la llegada de las inteligencias artificiales, que no son un chiste, no son algo de ciencia ficción, ya están ahí. Deberíamos ir adquiriendo la práctica política de que cuando llegan estos elementos no echar a la gente, porque vamos a tener una enorme cantidad de gente, sino sin trabajo, una masa de gente sin trabajo verdaderamente atroz. Es necesario entender que hay que mantener a la gente, hay que mantenerle el empleo, incluso si apostamos a tecnologías que pueden agilizar el pasaje del tránsito. Por otro lado, tenemos que en la parte de lo que tiene que ver con los músicos, bueno, hubo una manifestación la semana pasada hecha por la Unión, esta semana que terminó, por la Unión de Músicos Independientes, fueron los que lo organizaron, en la que se reclamaban, entre otras cosas, que se agilizara el proceso para el pago del subsidio, que no solamente es para artistas, músicos y otros artistas, también para otras ramas de actividad. Y ese subsidio finalmente se empezó a pagar en esta semana, o sea, las marchas producen buenos resultados. Sin embargo, atención, el subsidio que se está pagando, por ejemplo, me consta, he hablado con gente de SUA, he hablado con gente de Coparte, tengo noticia de que gente anotada por Agadu o que gente anotada por otros gremios artísticos han recibido el beneficio.
pero también me consta que nadie de los que estamos, me incluyo, postulando al beneficio por ser integrantes de ACA, Artistas Callejeros Asociados, ninguno de nosotros ha sido contemplado. Las autoridades de ACA mañana lunes van a presentar una carta a las autoridades nacionales correspondientes para que se revea esta situación, porque parecería claramente un acto de discriminación en contra de los artistas callejeros. Bien, ahora vamos a noticias que tienen que ver con lo gremial, pero vinculadas a la enseñanza. En el departamento de Canelones, ADEMU Canelones está planteando que los vehículos oficiales que están ociosos sean utilizados para trasladar a docentes que tienen que llegar a su lugar de trabajo y que no pueden hacerlo por las limitaciones que en este momento tiene el transporte. O sea, tal vez recuerden cuando hablábamos de las limitaciones de aforo y cuando un docente no puede subir al ómnibus, etc. Por otro lado, también ADEMU, pero a nivel nacional ahora, está planteando que se revise el calendario de regreso escolar, incluso que se pueda retroceder a algunos lugares que ya están yendo, dado el aumento, plantean ellos, de los casos de COVID-19 en Uruguay. Lo cual, estos temas vinculados a la docencia, me llevan a otro tema que yo creo que va más allá de la docencia y que es un tema delicado, y que junto con el tema de la muerte en Comcar creo que es el otro tema más importante de la semana. Fueron despedidas 2 maestras en 2 colegios privados. Una en un colegio privado de Carrasco, la otra en un colegio privado de Punta Carretas. Colegios privados de alta gama, colegios privados de los que son carísimos. Bueno, ¿por qué fueron despedidas? Bueno, una de ellas había subido contenido en la cual hacía chistes sobre su vida sexual, chistes que no se los dio a los alumnos, son chistes que los subió a las redes sociales. Y la otra había subido fotos en bikini o en ropa interior, depende de dónde leas uno la versión. En definitiva, estaba con poca ropa, ¿tá? Pero también lo había subido a alguna red social. Ahora bien, la gente que apoya los despidos salió a decir que hay que tener cuidado cuando se tienen alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente como un legislador nacionalista que ha salido a decir que la docencia es para toda la vida, las 24 horas del día, que es una forma de vida. No, a ver, lo primero es que la docencia es una profesión, es algo que la gente va, estudia, se forma para hacerlo. Lo segundo, la docencia es un trabajo, o sea, una persona que se formó como docente trabaja luego dando clases en algún lado, en primaria, en secundaria, en privados, en públicos, en docencia formal, en docencia informal, en la Universidad de la República, donde sea. Pero es una profesión y es un empleo. No es un apostolado, no es una cosa que uno tiene que entregarse en toda su vida y los demás facetas de la vida desaparecer. Entonces esta gente dice, no, pero si los niños lo ven, primer cosa, los niños, estamos hablando de maestras, los niños menores de 13 años en los privados no son como en la escuela pública, que tenemos gurises de 14 y 15 años llegando a sexto. Bueno, en los privados los niños no pueden ver esto porque, por ejemplo, en Facebook, hasta que tenés 13 años no podés tener cuenta. ¿Hay niños que tienen cuentas menores? Sí, por irresponsabilidad de los padres, que no controlan lo que ven. Así que no hay pretexto por ese lado. Pero vamos más allá, quitémoslo del caso de estas maestras. Supongamos que estuviéramos hablando de profesores. Bueno, ahí lo que tenemos es que hay otro asunto, y es que los padres también tienen la responsabilidad de educar a los niños, no de enseñarle. La enseñanza, esto es la transmisión y el aprendizaje de conocimientos, corresponden a la institución escolar, a la escuela, el jardín, al liceo, la universidad. Ahora, la educación, esto es formar a la persona como ser humano, corresponde a los padres. Una de las cosas en las que se debe formar a todo joven es en el respeto a la privacidad. Vivimos en una época en la cual la tecnología, como esa, ha abolido la antigua forma de entender la privacidad. ¿Por qué digo esto? Todo lo que usted tiene en su teléfono, usted o yo, o todo lo que yo tengo en el mío,
no podemos entrar y mirar todo lo que hay ahí. Yo no puedo entrar en su celular, en su computadora, en lo que sea y revisar todo. Tendría que sentarme y ponerme a estudiar un montón de cosas de hacker y podría llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay gente que sí puede. Los hackers, esto es, personas con un gran nivel de conocimientos de informática, pueden entrar en su sistema y leer toda la información que usted tiene en su sistema, en los sistemas del Estado, en los sistemas de salud, policial, judicial. Un hacker puede entrar en cualquiera estructura y bajar la información, leerla y espiarlo, como en las películas. Bien, ahora bien, ¿qué pasa? El Estado puede también, a su vez, tener hackers trabajando para él, cosa que a nosotros nos saldría un montón de plata. Si no somos muy ricos no lo podríamos hacer. Entonces, el Estado también nos puede espiar. En este momento puede saber prácticamente todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Con quién nos acostamos? ¿Qué comemos? ¿Qué nos gusta? ¿Cuándo gastamos el dinero? ¿Cómo usamos nuestro tiempo libre? Parece una canción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Lo que pasa es que cómo se entendía antes, la privacidad es algo que se acabó. La privacidad en el siglo XXI pasa por no mirar donde no hay que mirar. No se trata de, no pongas eso para que sea... No. ¿Querés poner tal cosa? Ponelo. Porque lo importante es que la persona que no tiene permiso para mirar ahí, no debe mirar ahí. No es que no deba porque hay una ley que se lo impida, no es que no deba porque hay una cosa natural que lo haga imposible. No debe porque éticamente no se debe mirar lo que no es para uno. Lo que se publica en un lugar es para los que están en ese lugar, es para las personas a las que se le muestra. Y entonces los demás no tenemos que ir a mirar. Eso es una cuestión de respeto básico que tenemos todos que aprender. Y ahora voy a pasar a el capítulo final habitualmente de estos informes, el que tiene que ver con el COVID. Si usted está muy cansado del tema COVID, puede cortar acá, porque de acá en adelante sigue ese asunto. Bueno, tenemos para empezar que en el departamento de Colonia hay una edil colorada que está quejándose de que el procedimiento de vacunación ha sido desastroso, según palabras de ella, y está pidiendo que el Ministerio de Salud Pública intervenga para hacer correcciones. En Carmelo, por ejemplo, que no es una localidad tan grande, hay 400 casos de COVID-19. Tenemos por otro lado que en el departamento de Maldonado, un edil del Partido Nacional que se llama José Luis Sánchez, estando enfermo, o sea, no tenía el alta todavía del COVID-19 y fue a una reunión de la Junta Departamental. Eso es una irresponsabilidad clarísima. Ahora, ¿a qué nos trae esto a la cabeza? Bueno, la semana pasada había muerto Jorge Larrañaga. En el sepelio de Larrañaga la gente estaba, como vimos en las fotos, amontonada, ya lo mencionamos la semana pasada. Bueno, resulta que el cardenal Sturla estaba con COVID-19 y concurrió al acto fúnebre, al sepelio, al velorio, lo que sea. ¿Qué nivel de irresponsabilidad tiene ese príncipe de la iglesia, que es como se llaman los cardenales, es el cargo que tienen? ¿Qué nivel de irresponsabilidad tiene para, sabiendo que él dio positivo de COVID-19, concurrir igual? Bueno, aparentemente el Ministerio de Salud Pública está investigando porque, si yo no estoy equivocado, se votó una ley que las personas que tienen una conducta que pone a otros en peligro son susceptibles de ser sancionados. Por otro lado, tenemos que se sigue discutiendo de una tercera dosis. Como hay mucha gente que está protestando contra Sinovac, se están intentando considerar otras vacunas. Y también está el tema de que la gente del GACH está muy cansada de que ellos proponen cosas y el gobierno no les presta atención, dicen ellos, que no se les hace caso, ante lo cual un diputado del Partido Nacional, Goñi, dice que, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren establecer una tecnocracia? ¿Quieren que los científicos gobiernen? No se trata de eso. Se trata de que los políticos escuchen lo que les dicen los científicos. Bueno, en fin. Por otro lado, la gente de FEMI, Federación Médica del Interior,
están diciendo que hay un divorcio entre los datos reales y el discurso oficial, el discurso del gobierno. Bueno, esto me lleva al tema de cuáles son las cifras. Bueno, tenemos que las cifras que yo voy siguiendo, la cantidad de gente que está en el CTI, pasó a 542 al día viernes pasado. Esto es un pequeño aumento con respecto a lo que había, un aumento del 8%, lo cual se puede considerar dentro de esas fluctuaciones, de esa meseta que yo digo que hay. Lo que sin embargo no es lo mismo es el tema de la cantidad de camas libres. La cantidad de camas libres en CTIs en Uruguay, según también página oficial, estaría en 244 y las camas con respirador en 55. Nunca tuvimos tan bajo el número de camas con respirador y sí, tuvimos cuando teníamos menos camas, más bajo aún el número de camas. Pero bueno, hay que tener cuidado con esos asuntos. Ahora bien, todo el gobierno está apostando a que la vacunación los saque del problema. Entonces, ¿cómo van las cifras de la vacunación? Bueno, con primera dosis estamos en un 50,28% de los uruguayos, según también datos oficiales de la aplicación que con respecto al coronavirus da el gobierno. Pero con segunda dosis estamos solamente en 28,89%. Pero ojo, porque lo importante es tener segunda dosis más 14 días para que ya esté realmente activo. O sea que nos falta un montón para llegar tan siquiera a la mitad de los uruguayos vacunados. Entonces, toda esta política que tiene que ver con la vacunación apunta a generar una inmunidad llamada inmunidad de rebaño. Esto es, si hay mucha gente vacunada, el virus no va a estar contagiándose, etcétera, etcétera. Pero acá entra el tema de qué pasa con las vacunas que se han dado. Hay toda una versión que la gente repite una y otra vez en Facebook, en la calle, en las paradas de ómnibus, en los almacenes, de que la vacuna Sinovac no pasa nada. No, a ver. También el gobierno publicó un informe, lo comentó el presidente de la República, después yo lo leí en la prensa. Yo no leí el informe científico de fondo, leí solamente los dichos de la prensa, pero yo parto de la base que no creo que esta información sea falsa, no creo que les dé la cara para salir a mentir la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De la gente que fue vacunada con Sinovac, 2 dosis más 14 días, hay un 0,75% de personas que han contraído la enfermedad. De la gente que en iguales condiciones con Pfizer, hay un 0,46 personas que han contraído la enfermedad. Esto es, hay como 1 millón de personas, a ver exactamente cuánto tenía acá el número. Tenemos en este momento un millón con primera dosis, 1.756.000 personas. Pero en el momento en que se hizo este estudio, habían unas 700.000 personas con la segunda dosis más 14 días. Y de esas, unas poquitas cayeron enfermas. ¿Tá? A su vez, ¿cuántas de estas personas necesitaron internación? Con Sinovac el 0,17 por 100.000 y con Pfizer un 0,03 por 100.000. ¿Y cuántos murieron? Bueno, con Sinovac un 0,04 por 100.000 y con Pfizer un 0,25 por 100.000. Vale decir, si la persona recibe las 2 dosis de vacuna y pasan 14 días, el riesgo de enfermarse ya es bajo y el riesgo de tener que ir a un CTI, estar internado o el riesgo de morirse se transforma en un riesgo mínimo. Uno se pregunta, ¿y entonces por qué hay tanta cantidad de cifras de gente enferma y muertos? Respuesta es sencilla, porque todavía no tenemos suficiente gente vacunada. Por algo, desde hace meses, desde el verano, estábamos reclamando de una vez empiecen la vacunación, porque el COVID-19 es una enfermedad de las vías respiratorias, como la gripe, el resfrío, la pulmonía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en los climas fríos, en el otoño entrado, caminando hacia el invierno, o sea, ahora mucha más gente se va a enfermar, porque uno está más proclive a este tipo de infecciones. Entonces, si hay la mitad de los uruguayos que ni siquiera tienen la primera dosis, y si hay
un 70% de los uruguayos que ni siquiera que pueden tener las dos dosis, hay que ver cuántos de ellos tienen las dosis más 14 días. Bueno, con tan poca gente vacunada, esto no funciona. Esta estrategia necesita mucha más gente vacunada. Así que, por favor, vayan, vacúnense y atiendan estos asuntos. Hay una reclamación por parte del Frente Amplio de que se hagan cambios en la situación, que se limite la movilidad social al mismo tiempo que se den apoyos económicos reales, significativos, que hagan viables que las personas que no pueden dejar de salir a trabajar para poder vivir, para parar la olla, puedan tener lo que necesitan. Atención, las dos cosas, porque si se limita el movimiento y no se le da recursos a la gente, se está condenando a la gente a vivir en condiciones penosas y muchos a pasar hambre. Entonces, eso si ocurre, la gente va a salir igual. Pero por ahora el gobierno no ha contestado nada. Pero atención, si ustedes van a hacerse eco de estos planteamientos en las redes sociales, recuerden siempre decir las dos cosas. Limitación, pero con apoyos económicos significativos. Porque el gobierno, cuando plantea esta discusión, cuando los medios de prensa salen a decirlo, hablan solamente de la mitad, de la restricción de movilidad. ¿Para qué? Para que nos olvidemos de que la restricción de movilidad sin apoyos económicos no es viable. China, donde ya no tienen problema a pesar de que fue donde empezó, cuando la gente fue confinada se le llevaba lo necesario para vivir a su casa, a cada casa. La India, otro país enormemente poblado, dieron la orden, en un rato todo el mundo a la casa y toda la gente que estaba en la calle quedó en la calle y después no tenían que comer y emigraban de la ciudad hacia el campo y fue una tragedia humanitaria total. Bueno, atención entonces, hay que reclamar el paquete completo. Restricción de movimientos sin apoyo económico a la gente no solo es inútil, es criminal. Hasta la semana que viene.